Desde Perú nos informa el comercio de este país, el diario El Comercio, que parece ser que se ha producido un golpe de Estado por parte del presidente constitucional electo el año pasado, Pedro Castillo. Según esta información, ministros presentan su renuncia tras el cierre inconstitucional del Congreso por golpe de Estado. Los titulares de las diferentes carteras dejaron sus cargos como rechazo al golpe de Estado perpetrado, dice este periódico, por Pedro Castillo. Esta es la primera aproximación que tenemos de esta información, según la cual se está presentando un golpe de Estado en Perú. Los ministros de Estado César Landa, de Relaciones Exteriores, Alejandro Salas, del Trabajo, y Kurt Burneo, de Economía, renunciaron a sus puestos luego de que el presidente Pedro Castillo decidiera inconstitucionalmente cerrar el Congreso. Las decisiones de los tres ministros se dan luego del mensaje a la nación de Castillo Terrones, en el que denunció que habría una dictadura parlamentaria y la instauración de un gobierno de excepción. Coherente con mis principios, abro la cita, y con pleno respeto a la democracia, he presentado mi renuncia al gabinete ministerial. Agradezco haber servido al país el tiempo que estuve al cargo de las carteras de Cultura y Trabajo, escribió Salas. Habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Economía y Finanzas, indicó Burneo. En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República violando la Constitución, manifestó Landa. En tanto, la BBC.com nos informa que el presidente de la República, en mensaje a la nación, dijo que en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de Derecho y la democracia, antes de manifestar cuáles eran las medidas que implicaba su decisión. Esas medidas en concreto son disolver temporalmente el Congreso, convocar a elecciones de un Congreso constituyente, gobierno a partir de decreto ley hasta que haya una nueva constitución, toque de queda a nivel nacional a partir de las 10 de la noche de hoy hasta las 4 a partir del 7. Veamos en concreto directamente las palabras del presidente Castillo. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. La única agenda del Congreso, desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio. Para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerable, no atendida en 200 años de vida republicana. Pese a las reiteradas invocaciones del Ejecutivo al Legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial. Esta mayoría totalmente desacreditada
con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6 y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar las enormes brechas sociales, promoviendo acciones como las siguientes. El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma... Estas fueron parte de las palabras de Pedro Castillo en su mensaje a la nación, en tanto que la Defensoría del Pueblo le pide al presidente que renuncie de inmediato y se entregue a las autoridades. Tras el anuncio del presidente Castillo, algunos legisladores en el Congreso anunciaron que se mantendrían en el recinto legislativo y además hoy era la votación para la posible vacancia del presidente Castillo en el Congreso del Perú. Los legisladores tienen programada una sesión, como estamos diciendo, este miércoles por la tarde en la que se debe discutir una moción de vacancia que, de ser aprobada, cesaría al presidente de sus funciones. Castillo asumió la presidencia en julio del 2021. Desde entonces ha enfrentado múltiples acusaciones de corrupción, como lo dice la BBC.com, y se ha visto obligado a reemplazar su cartera de ministros en varias ocasiones. Tras el anuncio del presidente, como vimos antes, los ministros de Economía, Justicia, Trabajo y Relaciones Exteriores anunciaron su dimisión. Como decíamos antes, la Defensoría del Pueblo del Perú hizo un importante pronunciamiento inmediatamente después de este mensaje a la nación del presidente Castillo, donde dice que luego de varios años de democracia, el Perú se enfrenta a un quiebre constitucional que no tiene otra denominación que un golpe de Estado, dice esta institución de forma contundente. Los hechos de los cuales somos testigos, dice la Defensoría, ya no solo socavan la institucionalidad, directamente destruyen todo espacio de democracia en la que voces distintas pueden encontrarse y la ciudadanía verse representada. Como ven ustedes, la Defensoría del Pueblo, institución del Estado peruano, tiene una posición bastante firme frente a esta actitud del presidente Castillo, que veamos ahora sus palabras en vivo. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Como puede verse, parece que efectivamente estamos en una clara presencia de un golpe de Estado en el Perú. Si bien es cierto que el presidente puede disolver el Congreso, eso se tiene que dar luego de una serie de circunstancias que la Constitución permite, pero en esto que se ve desde la información que viene de Perú, parece ser que aquí ya el presidente efectivamente se salió de la Constitución, rompió el hilo constitucional y en consecuencia estamos en presencia de esa figura, y por eso que la Defensoría del Pueblo, como estamos diciendo, está exigiendo al presidente Pedro Castillo su inmediata renuncia y puesta a disposición ante las autoridades judiciales por incumplimiento del artículo 45 de la Constitución, al haberse arrogado el poder que solo le pertenece al pueblo. El señor Castillo debe recordar, dice la Defensoría, que no solo él fue elegido como presidente, sino que el pueblo también eligió a representantes para la función pública. Sus actos desconocen la voluntad del pueblo y son nulos de acuerdo con el artículo 46 de la Constitución. Vemos que en consecuencia la Defensoría es muy contundente. Seguiremos viendo esta información y sus consecuencias posteriores y otras afirmaciones que hace esta Defensoría. Seguiremos informando.
En una información de última hora que recibimos al momento de terminar esta nota, ya sabemos que la Fuerza Armada ha apoyado al Congreso y no a Pedro Castillo, de manera tal que el intento de golpe de Estado aparentemente se está afectando y favoreciendo al Estado de Derecho. Y por otro lado, David Placer informa en su cuenta de Instagram que ya Pedro Castillo fue detenido en las calles de Lima y puesto a resguardo de las autoridades para su procesamiento.